Buen día, mi nombre es Cecilia Robles del Tecnológico Nacional de México, Campus Tijuana, para la carrera de Ingeniería Industrial, la materia de Estadística Inferencial 1, presentando los ejercicios de la unidad 2 con el docente Juan José Morales Ibarra. Y en esta unidad estaremos tocando temas como medidas de tendencia central, medidas de variación, medidas de posición relativa y gráfica, conceptos básicos de probabilidad, regla de la suma y regla de multiplicación. Como primera concepto estaremos viendo las medidas de tendencia central, tomando características de esta medida de tendencia. Las más sobresalientes son la media, mediana, moda o mitad. Y bueno, nos sirven para el análisis de datos y bueno, encontrar el centro de un conjunto de datos. Dentro del primer ejercicio nos plantea una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes y nos plantea obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Entonces, si nos vamos a mitad, bueno, la primera parte sería obtener el análisis descriptivo de ese diámetro. Nos estaríamos yendo a Stat, Basic Statistics y Display de estadísticas descriptivas. Vamos a seleccionar la variable de diámetro y para la parte de estadística vamos a tener seleccionada la media, la desviación estándar y la mediana y bueno, información adicional que nos ayude a identificar la información. Damos OK. Damos OK. Y aquí nos da la información que estábamos buscando, que es la media y la mediana. Ahora bien, si queremos plasmar la información de una forma gráfica, de nuevo nos vamos a Basic Statistics y nos vamos a seleccionar la opción de Graphical Summary, seleccionando la variable de diámetro y con el nivel de confianza el 95%. Le damos OK y nos presenta este histograma donde nos muestra también de forma visual y nos identifica también del lado derecho lo que es la media y la mediana. Y vemos que bueno, la mayoría de los datos sí se encuentran en la parte del centro de este histograma. Yéndonos hacia el segundo ejercicio, una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes y nos pide obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Entonces, de nuevo, bien, nos vamos a Minitab para la primera parte, que es la estadística descriptiva. Vamos a seleccionar Stats, Basic Statistics, Display Statistics. Vamos a la variable seleccionar diámetro y nos vamos a ir a Statistics, seleccionar la información que nos pide, que es media, la mediana. Vamos a remover el resto de información que no es necesario, que no requiere el ejercicio. Le damos OK y también le damos OK y nos estaría proporcionando la información que requiere el ejercicio.
Para la segunda parte, que es la parte gráfica, vamos a igual irnos para Stat, Basic Statistics, y nos vamos a ir a lo que es Graphical Summary, poniendo diámetro como el variable y dejando el nivel de confianza 95%. Y bueno, nos da de nuevo lo que es el Graphical Summary de los formers del fuselaje de avión. Y bueno, también esto podemos ver que la mayoría de la información se encuentra en el centro de la serie de datos. Y bueno, lo tenemos plasmado también en la presentación. Y pues aquí nos da lo que es la media y la mediana. Y aquí también lo que es la media y la mediana, ¿no? La información concuerda. Y para el siguiente concepto serían las medidas de variación. Y bueno, lo que nos plantea es que bueno, las características de esta variabilidad están dentro de este conjunto de datos, y es básicamente la dispersión de los datos del centro dentro de una distribución. Y bueno, dentro de este concepto se encuentran otros como el de la varianza, la desviación estándar, cuartiles o deciles y el rango. Entonces, para el ejercicio número 3 nos plantea que científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Nos pide obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces, si nos vamos a Minitab, a medidas de variación de CO2. Bueno, similar a lo que vimos en el concepto anterior, nos vamos a Stat, Basic Statistics, Display Descriptive Statistics, y en variables vamos a seleccionar toneladas de CO2 al año. Y en la parte de estadística, bueno, vamos a seleccionar lo que nos requiere el ejercicio, que sería la desviación estándar, la varianza, y de paso vamos a seleccionar la media y la mediana y rango. Entonces seleccionamos también lo que es el rango, le damos OK y OK, y bueno, nos va a poner lo que es la información que requiere el ejercicio, encontrando la desviación estándar, la varianza y el rango. Y bueno, para irnos hacia el lado gráfico, vamos a seleccionar igual Stat, Basic Statistics, Graphical Summary. De variable igual vamos a seleccionar toneladas de CO2 al año, y con el nivel de confianza el 95%. Y bueno, nos da este reporte donde también podemos identificar lo que es la desviación estándar, la varianza y bueno, también lo que es el rango. Ahora bien, para el siguiente ejercicio, lo tenemos aquí disponible en la presentación. Para el siguiente ejercicio, que es dentro de las medidas de variación, a continuación se presenta el tiempo en años que le tomó una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura según los datos del US National Center for Education Statistics, y nos pide igual obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces nos vamos a variación años, nos vamos a este archivo de Minitab. Como lo hemos estado solucionando anteriormente, vamos a seleccionar Basic Statistics, Display Descriptive Statistics, y bueno, la variable vamos a seleccionar tiempo en años, y como estadística, o más bien las opciones que nos da Minitab, vamos a seleccionar lo que nos requiere el ejercicio,
que es la desviación estándar, varianza, rango y de paso, bueno, media, mediana y desviación y varianza. Entonces vamos a seleccionar varianza, le damos OK, vamos a darle OK también. Y bueno, aquí nos da la información del tiempo en años en que los estudiantes se pueden terminar sus estudios. Y bueno, para la parte gráfica, de nuevo nos vamos a Basic Statistics, Graphical Summary, seleccionando la variable de tiempo en años con el nivel de confianza del 95% y le damos OK. Y bueno, aquí también podemos ver la información que requiere de la desviación estándar, la varianza y el resto de la información. Entonces, regresando a la presentación, aquí lo tenemos también disponible en el ejercicio 4, la información o los resultados que se requieren. Y bueno, el siguiente concepto es las medidas de posición relativa y gráfica de caja. Y bueno, en general estas medidas de posición son un conjunto de valores que permiten dividir a un conjunto de datos en partes porcentuales iguales, clasificándose en 3 grupos, ya sean los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Entonces, para el ejercicio 5 nos plantea: utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libra de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Entonces nos vamos a Minitab, gráfica de caja, y bueno, para este gráfica vamos a seleccionar lo que es el boxplot. Vamos a seleccionar Simple, vamos a dar OK, y de las variables vamos a seleccionar Pepsi regular, veamos OK, y nos da el boxplot de Pepsi regular. Ya si seleccionamos las dos opciones, que es la simple y vamos a obtener este boxplot donde nos muestra lo que es la diferencia en pesos. Ya abriendo o haciendo, moviéndose encima de la gráfica, podemos ver que nos plantea también lo que es la media y el peso, y bueno, de este lado también. Entonces aquí nos podemos ver gráficamente cuál es esa diferencia. Y continuando con la presentación, bueno, aquí podemos ver la respuesta de ambas con una captura que muestra la información que está dentro de la gráfica. Y el ejercicio 6 nos plantea que se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación y construye una gráfica de caja que incluye los valores del resumen de los 5 números. Entonces, con esto en mente, nos vamos a Minitab y bueno, yéndonos por dos lados o dos opciones del boxplot, nos vamos a lo que es la forma simple y poniendo lo que es el crédito y la calificación FICO, nos da la siguiente gráfica donde se puede ver la diferencia de ambas.
y ya obteniendo toda la información se puede plasmar por los 5 años lo que es la comparación de las calificaciones del crédito FICO en Estados Unidos. Entonces esta información la anexamos también en la presentación y nos vamos de nuevo a los conceptos básicos de probabilidad, donde básicamente estaremos viendo la interpretación de probabilidades más que la resolución o la parte matemática. Es interpretar esa serie de datos. Para el ejercicio 7 nos pide determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Entonces, con esto en mente, vemos se plantea hacer en calculadora 60 combinación de 6. Entonces nos da un total de 50, más o menos 50 millones de combinaciones. Entonces, al dividir el 1 entre el número total de combinaciones, nos da el 0.2% de probabilidad. Entonces, bajo esta premisa también nos vamos al ejercicio 8, que nos pide analizar la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Nos pide calcular la probabilidad de cada evento, que hay exactamente una niña, que hay exactamente 2 niñas o que todos sean niñas. Entonces, tomando esta tabla como ejemplo, ahora sí que son 8 eventos los que se hacen, y bueno, que hay exactamente una niña. Nos dan 1, 2, 3 opciones donde exactamente hay una niña. Entonces sería 3 entre 8, nos da 0.375 o 37.5%. Dentro de las probabilidades que hay exactamente 2 niñas, tenemos 1, 2 y 3. Son 3 opciones, 3 eventos de nuevo. Entre el número total serían 8. Entonces, igual sería el mismo resultado, 0.335 o 37.5%. O que todos sean niñas. Dentro de esta tabla solo vemos que hay un evento donde eso podría ser posible. Entonces sería 1 entre 8. Nos da un total de 0.125 o 12.5%. Para el ejercicio 9 de la regla de la suma, nos hace el siguiente planteamiento: suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir un sujeto con un resultado de prueba negativo o que haya mentido. Entonces, para el ejercicio 9, bueno, es la solución del negativo mintió o P negativo unión al mintió. Y haciendo esto, pues serían 32 más 9 más 42 más 9, que serían 41 más 51 menos el 32 sobre 98. Entonces nos daría un total de 83 sobre 98 o 0.8469, que sería un 84.69%. Para la regla de la multiplicación nos hace el siguiente planteamiento: los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es baja, como de
0.0014 por año, según datos del Pacemaker and ICD Generator Malfunctions de Maisel, Journal of American Medical Association, volumen 295, número 16. Consideramos una pequeña muestra de 5 marcapasos, que incluye 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 son defectuosos, denotados por D. Y bueno, un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Nos pide calcular la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien, o B, y que el segundo marcapasos también funcione bien. Utilice los siguientes supuestos. Suponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Suponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Y bueno, la primera parte del ejercicio es: si los 2 marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. Y en cada reselección hay 3 marcapasos que funcionan bien y 2 defectuosos, de manera que obtenemos A, 2 buenos, 1 bueno y 2 defectuosos. Y la probabilidad del B sería bueno, 2 buenos, 1 bueno y 2 defectuosos. Y la probabilidad del primer marcapasos es bueno y el segundo marcapasos es bueno. Serían 3 sobre 5 por 3 sobre 5 es igual a esos 9 entre 25 y nos da un total de 0.36. Para el inciso B, si los 2 marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las 2 selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se va a afectar por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien. Después de elegir un marcapasos que funciona bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, es A, 2B, 1B, 1D y 1D. Y la probabilidad es que sea B, 2B, 1D y 1D. Y bueno, la probabilidad del primer marcapasos es bueno y el segundo marcapasos es bueno. Es igual a 3 sobre 5 por 2 entre los 4. Es igual a 6 entre 20. Y nos daría un resultado de 0.3 o 30%. Para el ejercicio 12, Wheeling Tire Company produjo un lote de 5,000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Entonces, si se está tomando en cuenta de que todos tienen, de que todos están en buenas condiciones, serían los 4,800 entre los 5,000, ya que hay exactamente 200 que están defectuosos. Nos da un total ya cambiándolo a una versión más sencilla, 24 entre 25, que sería el 9.96 o 96%. O eso sería la versión sencilla. O en la otra versión sería 1 menos 1 entre 25 sería igual a 1 menos 0.04, que sería la división de 1 entre 25, y lo que nos da un total de 0.96 o 96%. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buen día.